también momento coincidir en el lugar de la, pues, ver, ¿no? Hacer el seguimiento de su trabajo, ¿ya? Bueno, eso quería comentarles para ver si se pudiera o no. Y bueno, siempre tratando de mejorar, ¿no? Las cosas, ¿no? No con el objetivo de juzgar, sancionar, no, sino con el objetivo de mejorar, ¿no? O sencillamente de, quizás de aprender, ¿no? Hay algunas cosas que quizás son nuevas las que están haciendo y bueno, aprender, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentarles, así que si hay la posibilidad, pues me hace... Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto, adelante. Sí, Inge, un poquito podría repetir lo que estaba diciendo, es que no sé si solo a mí se me entrecortó y no pude escucharlo muy bien lo que comentaba. Ah, ya, bueno, a ver, les voy a tratar de resumir entonces. Había comentado yo de que a solicitud, me imagino, de Alicia, porque claro, Alicia me llamó posteriormente, eh, se solicitó un área en el Vallecito para poder ejecutar los proyectos, ¿no? Entonces me comentaron a mí eso los administrativos, porque claro, allá todas las materias de la Facultad de Ciencias Agrícolas otorgan un terreno para hacer las prácticas, ¿no? Entonces, como nosotros no estamos utilizando en su totalidad, por eso es que, bueno, les aceptamos y que, bueno, que ustedes hayan desarrollado, me imagino, allá. Entonces, yo le decía que si hay la posibilidad de poder coordinar o coincidir un día para revisar los proyectos, para hacer un seguimiento, ¿no? Quizás un intercambio de opinión ahí en el lugar de trabajo, pues sería ideal, ¿no? Yo voy los días miércoles, generalmente, por las mañanas, a revisar los demás trabajos que hacen los de agronomía, lo de la parte de la química agrícola. Y pues, si hay, digamos, la persona o las personas que estén en el grupo ese día, pues podemos también pasar por su trabajo, ¿ya? Pero bueno, eso es opcional, no es nada obligatorio, ¿no? O sea, solamente yo lo pongo a consideración de ustedes por si acaso lo quisieran opinión nuestra, ¿no? Eh, Eso era básicamente, y bueno, si coordinamos, perfecto, ¿no? Y para hacer el seguimiento del proyecto, yo les sugiero que vayan elaborando el perfil de proyecto, que en términos normales el perfil debería realizarse antes de hacer el proyecto, ¿no? Pero bueno, que por cuestiones de tiempo ya lo han hecho el proyecto, entonces yo les sugiero realizar el perfil de proyecto con dos objetivos. Uno con el objetivo de ayudar a hacer el seguimiento y el monitoreo del trabajo. Y otro, pues ya para ir elaborando el informe final, ¿no? Si el perfil de proyecto tiene todos los capítulos que forman parte del informe final, pues listo, ya hemos hecho bastante al hacer el informe, el perfil de proyecto, ¿no? No se olviden que el perfil de proyecto, lo más enriquecedor, lo más importante de este documento es la metodología, ¿no? La metodología es lo más importante porque ahí está declarada el lugar donde se realiza, lo que se está realizando, cómo se está realizando, qué datos se están registrando, ¿no? Entonces es, digamos, en este caso, la esencia de la ejecución del proyecto. Entonces, es muy interesante tener eso para poder hacer el seguimiento, ¿no? Del proyecto, a ver si está yendo de acuerdo a lo planificado o a lo esperado, si hay algún problema, pues corregirlo y ver la mejor solución, la solución más oportuna quizás, o pues si está yendo bien, perfecto, ¿no? Simplemente hay que seguir haciéndolo y registrando obviamente todos los datos necesarios para que el trabajo pues cumplan, ¿no es cierto?, con el objetivo de introducir a los estudiantes a una investigación básica, ¿no?, a la ejecución de trabajos de campo, ¿no? Ese es el objetivo de estas prácticas.
Bueno, eso era básicamente. Sí, bueno, por mi parte me parece bien que podríamos, no sé, un día coordinar entre todos, algunos compañeros de grupo podríamos ir para reunirnos con usted, como decía, y poder ver y así de esa manera también nos podría aconsejar alguna cosa, ¿no? Ajá, más que aconsejar, simplemente hacer una evaluación, ¿no? Un Sí. seguimiento del trabajo. Y no es cualquier día, o sea, yo le estoy diciendo que yo voy los días miércoles, ¿no? Por eso es muy probable que no coincidamos, ¿no es cierto? Entonces no hay problema, ¿no? O sea, no, ustedes no se sientan, digamos, culpables de no ir los miércoles. No. Yo le estoy haciendo esa propuesta porque da la casualidad que yo voy a hacer la revisión de los trabajos de ingeniería agrícola y pues hemos decidido hacerlo los miércoles y pues si estoy allá, pues pasar, ¿no es cierto? Aprovechando que los trabajos de ustedes están también ubicados allá, ¿no? Es una sugerencia, no es nada, digamos, obligatorio, ¿no? O sea, por si acaso, de tal manera que si ustedes no pudieran los días miércoles por las mañanas, no hay problema, no es eso, digamos, excluyente del trabajo, ¿ya? Igual nomás, ustedes siguen haciendo y no, me gustaría obviamente conversar con algunos de ustedes sobre el trabajo, ¿no? Ya ir orientando en algo que quizá falte o quizás sea necesario, pero si no, no hay problema, no se sientan culpables de no estar allá, ¿listo? Sí, claro, no, yo los miércoles estoy, a no ser que, bueno, no esté en la ciudad por cuestiones laborales, pero eh, voy a tratar de estar los miércoles, ¿no? Entonces, simplemente ustedes pueden comunicarle a Alicia qué grupo va a estar y pues yo pasar por el lugar, ¿no? Y más o menos yo a ella tendría que decirles más o menos la hora, ¿no? Para que no estemos esperando ni yo ni ustedes toda la mañana o 2 o 3 horas, ¿no? Yo generalmente empiezo el recorrido de los trabajos a las 9, 9:30, ¿ya? Entonces allá tengo que hacer una, dos, tres, cuatro trabajos. Entonces me imagino que me lleva más o menos como una media hora por trabajo. Entonces estaríamos hablando de las 10:30, a ver, 9:30, 15 minutos, digamos, 9:30, 10:30 más o menos, ¿no? 10:30 ya estaríamos con ustedes, ¿no? Entre 10:30 y 11, ¿no? Lo único que me tienen que decir es que van a estar para que yo vaya allá, porque no voy a ir innecesariamente si no hay nadie, ¿ya? Aunque igual voy a ir alguna vez seguramente para ver cómo está, pero la idea es, ¿no? Intercambiar opinión, criterios, ¿no? Observaciones, sugerencias, o bueno, también quizás aprender de ustedes, ¿no? Porque por ahí están haciendo algo distinto y pues funciona y qué bien poder aprender, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. Ahora vamos a retomar en el tiempo que queda, vamos a retomar el avance. Fíjense ya, a ver, vamos a hacer un recorrido en la línea del tiempo. Hasta ahora hemos empezado con ver la importancia, ¿no? Del suelo. Hemos visto las formaciones del suelo, los procesos de formación, ¿no? ¿Qué procesos intervienen en la formación del suelo? También hemos visto algo de la meteorización física, química y biológica, que es evidentemente un proceso de formación de suelos. También hemos mencionado los factores de formación de suelos, ¿no es cierto? Los 5 factores: tiempo, materia orgánica o vegetación, clima, roca madre, ¿no? Y obviamente la actividad humana. Y bueno, después, ya con esa información sobre la formación de suelos, ¿no es cierto? Cómo se llega a tener lo que ahora tenemos, por ejemplo, acá en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, bueno, en realidad en todo nuestro planeta. Pues ahora, bueno, hemos visto en la anterior clase hacer una metodología de hacer el estudio de suelos, ¿no? Entonces ya sabemos que hay un suelo, pues ahora hay que conocerlo, ¿no?
Y entonces, la anterior clase les comenté, bueno, les pasé una información sobre cómo se debe encarar un levantamiento de suelos, llamado también estudio de suelos o relevamiento de suelos, ¿no? En función siempre al objetivo que nosotros queremos alcanzar. No se olviden que hay objetivos de diagnóstico, hay objetivos de evaluación de potencialidades, diagnóstico o objetivos de medir la capacidad productiva, de mejorar la capacidad productiva, de hacer clasificación. Bueno, depende de qué objetivos tengamos, pues en ese sentido se dirige el estudio de suelos, ¿no? Bueno, entonces ahí también les he mostrado cómo se recogen las muestras, cómo se las conserva para llevarlas al laboratorio y cómo se las prepara en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces empezamos, ¿no es cierto?, a desarrollar la parte física y la parte química del suelo, ¿no? Entonces, para ya conocer qué es la parte física y qué es la parte química, tenemos que conocer desde el punto de vista teórico cada una de esas propiedades, ¿no? Y bueno, vamos a seguir una lógica, vamos a manejar los conceptos, vamos a manejar las técnicas de analíticas y después vamos a ver la parte de interpretación de los resultados y o aplicación, ¿de acuerdo? Entonces va a ser eso los puntos de cómo vamos a desarrollar cada una de las propiedades físicas y químicas del suelo. Bueno, entonces vamos a empezar con una propiedad, en realidad con un componente, ¿no es cierto?, del suelo, que es importante dentro de si ustedes recuerdan, dentro de la composición del suelo, recuerdan que el suelo está formado 50% de material sólido y 50% de material poroso, ¿no? Entonces, en ese 50% de material sólido hay un 5% de lo que nosotros conocemos como materia orgánica, ¿no? Entonces, ese 5% aparentemente en valor numérico o proporcional, 5% pues parece nada, pero sin embargo, ese 5% tiene una función muy, muy relevante en el suelo. Tiene unas, digamos, funciones muy importantes en el suelo que prácticamente determinan la calidad del suelo, ¿no? Y además, evidentemente, es un parámetro, un componente que se puede modificar, ¿no? Es decir, que se puede modificar positivamente, es decir, que se puede incrementar, ¿no? Claro, en algunos casos requiere de varias actividades, ¿no es cierto?, técnicas para poder incrementar eso de la materia orgánica. En muchos casos se hace una actividad no muy, como se dice, no muy factible económicamente, ¿no? Porque se tiene que invertir en la aplicación o en la agregación de materia orgánica y generalmente esa inversión no tiene un retorno rápido, ¿no? Entonces, puede ser un aspecto técnico factible, pero no tener una factibilidad económica, ¿no? Y en otros casos sí, en otros casos es económica y técnicamente factible, entonces se puede hacer, ¿no? También otra limitación para poder incrementar esto es, digamos, la poca capacidad productiva de este tipo de componente, ¿no? Materia orgánica. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, se produce mucha biomasa, pero también se descompone rápidamente, ¿no? Y en otros lugares hay poca biomasa y se descompone muy lentamente, pero a pesar de eso, el contenido de materia orgánica en esas zonas no es muy elevado, ¿no? Bueno, entonces a lo que me estoy refiriendo es a la materia orgánica del suelo. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la información que les voy a ahora compartir. Bueno, nosotros acá tenemos un contenido, ¿no es cierto? Que pues he adjuntado acá un link, ¿no? De lo que es la vida en el suelo, ¿ya?
¿Por qué razón? Porque lo que es vida en el suelo está relacionado con esto, con la MOS, materia orgánica del suelo, ¿ya? Cuando me refiero a vida en el suelo, me refiero a la parte de los microorganismos, ¿no? Meso y hasta macroorganismos. Entonces, esto quiere decir que si el suelo tiene vida, ese suelo se debe en gran parte a la materia orgánica. Entonces, aquí hay un video, ¿no es cierto?, que ustedes pueden verlo cuando gusten, ¿no es cierto? Y pues conocer más información al respecto. También acá hay otro link donde ustedes pueden ingresar y está unos conceptos teóricos más ampliados de lo que es la importancia de la materia orgánica en el suelo, no sus funciones, sus cualidades en el suelo. Y acá también he adjuntado un artículo científico sobre la materia orgánica, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes vean de que el estudio de la materia orgánica se realiza a ese nivel, ¿no? O sea, es tan importante el componente en el suelo que se desarrolla mucha investigación sobre esto, ¿no? Por ejemplo, personalmente nosotros en la empresa elaboramos, ¿no es cierto?, un abono orgánico, ¿no? Que pues digamos, tiene mucha demanda porque la capacidad de producción no nos da, ¿no? Por ejemplo, en esta campaña nosotros tenemos la expectativa, ¿no es cierto?, de más o menos entregar como unos 20,000 litros, ¿no? Bueno, y están en realidad comprometidos, ¿no? Pero no sé realmente si la capacidad productiva nos dará, ¿no? Entonces, quizá de una sola empresa no es posible tener gran cantidad de producción, pero ahí están las micro, bueno, no, en realidad tampoco la nuestra es tan grande, ¿no? Simple, es una microempresa y entonces la sumatoria de varias microempresas, pues quizás, ¿no es cierto?, lleguemos a completar eso, ¿no? Y en este aspecto quiero socializar yo también una experiencia, ¿no es cierto? Creo que, bueno, a lo que me refiero es a la producción de humus líquido, ¿ya? Entonces, dentro de la producción de la lombricultura, un producto es el humus líquido. Y ese humus líquido, pues, inicialmente hace, diríamos, 3 años atrás, lo consideraban así, ¿no? Uno que otro, pero después ya, al ver las propiedades muy interesantes de este producto, pues, muchas empresas grandes están entrando a hacer esto, ¿no? Entonces, aquí va, digamos, una invitación a todos los que están realizando este tipo de proyectos, pues tener toda la información y pues ir, ¿no?, aportando un poquito a esta demanda de este producto, ¿no? El anterior semestre, a ver, no, el 1, el 2, 19, 2, 1, 20, 1, 20, dos estudiantes de la materia, ya casi terminado la asignatura, nos hicieron llegar, por ejemplo, una dotación creo que 200 litros, ¿no?, de biol. Entonces, bueno, bienvenido a los 200 litros y se lo hemos obviamente cancelado, ¿no? Entonces, como una microempresa, ¿no? No sé qué habrá pasado con esos jóvenes, después, bueno, ya no aparecieron más, no sé si lo habrán deshecho, bueno, no sé la verdad qué habrá pasado, pero aquí va la invitación, ¿no?, a todas aquellas personas que vayan a trabajar con bioles, ¿no?, o con directamente humus de lombriz, pues están invitados a entregar lo que tengan, ¿no?, para tratar de cumplir ese volumen que tenemos que entregar para la fecha de noviembre, principio de diciembre, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es un dato nada más de la importancia que es la materia orgánica en el suelo, ¿no? Eh, mm, Fíjense, ese producto ha incrementado en 500 kilos el rendimiento de la soya. Y obviamente 500 kilos con el precio que tiene la soya, pues es nada, digamos, ¿no?, la cantidad que se le echa, ¿no? Entonces, por eso que muchos productores ya grandes, estamos hablando grandes de 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas, pues están interesados en usar. Y bueno, nosotros bueno, no tenemos semejante cantidad que se requiere, ¿no? Porque
la dosis que se requiere son entre 5 a 10 litros por hectárea, ¿no? Entonces imagínense 5.000, 10.000 hectáreas, o sea, es una gran cantidad, ¿no? Pero bueno, ahí está, digamos, la oportunidad de emprender, ¿no? Un pequeño emprendimiento y pues bueno, ¿no? Empezar con algo interesante desde el punto de vista económico. Así que están invitados los que están haciendo algo así para ver si pues pueden aportar a esa demanda ahora existente del biol, ¿de acuerdo? Más adelante les voy a comentar yo de qué se trata eso, ya cuando veamos la parte de la aplicación de la materia orgánica. Bueno, a ver, entonces, empezamos diciendo de que la materia orgánica representa la vida en el suelo, ¿no es cierto? Y es tan importante en el suelo que pues se hace mucha investigación, ¿no? Mucha investigación y además ahora hay una buena expectativa sobre componentes de la materia orgánica en el suelo. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo aumentar? ¿No? Entonces ahí está el reto. Bueno, a ver, vamos a entender qué es materia orgánica, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de materia orgánica, nosotros nos referimos a los restos, ¿no? De residuos vegetales, y en realidad es así, pero no solamente de residuos vegetales, ¿no? Sino cualquier residuo de un ser orgánico, ¿no? Eso implica que los humanos, ¿no es cierto?, también generamos residuo orgánico, ¿no? Y pues bueno, de alguna u otra manera, fíjense, se puede utilizar, ¿no? Les había comentado del trabajo de investigación que está haciendo una de sus compañeras sobre la evaluación de, ¿qué dijimos? De la orina humana, ¿no? Contaminación de nitritos y nitratos por la orina humana. Entonces, claro, lo están viendo ahora como una contaminación, pero seguramente está con ese enfoque el trabajo en función a un lugar donde está prohibido, digamos, ¿no es cierto?, echar esa concentración de nitritos y nitratos, ¿no? Pero esa concentración en el campo, en el área productiva, pues bienvenido, ¿no? No es contaminación, sino más bien es fertilización, ¿no? Por eso que cuando, bueno, a ver, irónicamente, ¿no? Cuando uno está compartiendo en un ambiente abierto, ¿no es cierto? Y pues tiene necesidades biológicas de expulsar residuos líquidos, ¿no? Una forma elegante de decir a dónde está yendo uno, es decir, bueno, jóvenes, bueno, compañeros, voy a ir a fertilizar el suelo, ¿no? Entonces, claro, uno fertiliza, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, ¿qué ir a hacer? Pero en realidad está yendo a agregar orina, ¿no? Al suelo, y la orina tiene obviamente amoníaco, y el amoníaco tiene amonio, nitratos y nitritos, ¿no? Entonces, diríamos que en algunas zonas, como en el caso de este trabajo de la compañera, pues es una contaminación, pero en otros ambientes es un fertilizante, ¿no? Entonces, todo residuo orgánico viene a ser parte de la materia orgánica, ¿no? Material orgánico biológico de cualquier origen, fíjense ahí está bien clarito eso, que se encuentre en el suelo o en superficie, vivo o muerto, o en cualquier estado de descomposición, excluyendo la parte aérea de las plantas vivas, es materia orgánica del suelo. ¿No? Entonces, fíjense, este concepto es muy amplio, no da lugar mucho a eliminar cosas, ¿no? Lo único que deja de ser materia orgánica prácticamente son las plantas vivas, ¿no? Después todo es materia orgánica que va formando o que va a formar en algún momento parte del suelo. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías que pues tenemos materia orgánica en diferente estado de descomposición, como dice, ¿no? Esto es materia orgánica, esto también es y esto también lo es, ¿no? Pero solo que la diferencia de estas tres es que está en diferente grado de descomposición. Esto es una hojarasca común y corriente, ¿no es cierto? Que evidentemente, pasado el tiempo, se va a descomponer. Esto acá es materia orgánica que está entre surcos en un cultivo de soya, ¿no es cierto? Que evidentemente en algún tiempo se va a descomponer, ¿no es cierto? Y va a pasar a formar parte del suelo. Y esto acá ya es una materia orgánica totalmente descompuesta, que es el humus, ¿no? Y este humus pues ya es directamente aplicado o se puede aplicar directamente al suelo, ¿no? Todas son materia orgánica. La única diferencia es el grado de descomposición, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de materia orgánica, hay dos tipos de materia orgánica.
la materia orgánica viva, si ustedes quieren, y la muerta, aunque este término es medio feo, ¿no? Entonces lo vamos a llamar como está aquí, ¿no? Biótica y abiótica, ¿no? Entonces la biótica es la parte viva del suelo, ¿no? Entonces en el suelo hay microfauna, ¿no? Microfauna, es decir, pequeños insectos, ¿no? Que viven en el suelo. Bacterias, obviamente que sí, hongos, ¿no? También, y estos se llaman microorganismos, ¿no? Microorganismos, y obviamente unos que son, que están entre los meso y los micro, que son los actinomicetos, ¿no? Se lo coloca acá la masa biótica porque, bueno, es, digamos, en lo que hay mayor cantidad, ¿no? Porque también hay otros microorganismos que son los mesófilos, los microorganismos, los mesoorganismos y los macroorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los macroorganismos, ustedes creo que están manejando, creo que van a manejar, o bueno, ya están manejando, son, por ejemplo, las lombrices, ¿no? Esas son macroorganismos porque nosotros los podemos ver sencillamente con la vista, ¿no? No necesitamos un equipo, ¿no? De aumento de visión. Pero, por ejemplo, los que van a hacer o los que están haciendo compost, ¿no? Ellos no están manejando inicialmente macroorganismos porque no van a ver nada en su compost, ¿no? Pero sí, ustedes están haciendo un cultivo tremendo o han hecho un cultivo tremendo de microorganismos, ¿no? No sé qué habrán utilizado en su compostaje, pero me imagino que han utilizado inoculantes que tienen una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces esos microorganismos van a ser los que van a descomponer la materia orgánica hasta llegar quizás a humus, dependiendo del tiempo, ¿no? De que va a llevar ese proceso de descomposición. Y claro, a medida que va a ir avanzando el compost, ya van a ir apareciendo los mesoorganismos y los macroorganismos, ¿no? Entonces, incluso es muy común, ¿no? Que aparezcan ahí lombrices, si es que por ahí cerca se están. Normalmente allá en el vallecito están los noques de lombrices y no muy lejos están los compost. Entonces, bueno, de repente aparecen lombrices en los compost, ¿no? No sé si lo inoculan los estudiantes o las lombrices, ¿no? Van. Entonces, bueno, de repente aparece organismos macro en el compost, ¿no? Y bueno, y eso es una muestra de que evidentemente el proceso de descomposición del compost ya está entrando a su etapa final, ¿no? A su etapa final. Entonces, bueno, eso también es un buen indicador. Si en el compost uno ve todo tipo de bichitos, entonces quiere decir que está llegando a su etapa final y además está con una buena calidad, ¿no? Pero si no ve nada, ¿no es cierto? Si no ve nada y solamente hay olores desagradables, colores oscuros, qué sé yo, algo está mal, ¿no? Algo está mal o algo equivocamos, ¿no? Entonces, bueno, son indicadores entonces del buen proceso del compostaje, ¿no? Entonces, todo eso es la parte biótica del suelo. Y la parte abiótica, es decir, lo que ya no tiene vida, se conoce también como fracción lable o fracción estable, ¿no? Se llama fracción estable porque ya no descompone, ya ha alcanzado su máxima, la máxima instancia, llamémoslo, sino el máximo índice de descomposición. Ya no puede más descomponerse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto ese? Ese producto se llama humus, ¿ya? O fracción húmica. Entonces, cuando ustedes hablan de humus, entonces quiere decir que hasta ahí llegó el proceso de descomposición, ya no hay más, ¿no? Y entonces ya ese proceso es el producto final de la descomposición de la materia orgánica, lo que quiere decir que ahí en el humus está terminado prácticamente el abono o el fertilizante orgánico. Lo que quiere decir que eso ya es listo para utilizarlo, ¿no? Y fíjense que cuando uno utiliza eso, pucha, la respuesta en las plantas, pero es casi inmediata, ¿no? Entonces, bueno, no, yo les comento, no sé si les comento a ustedes o al otro curso, sobre lo que en la zona, bueno, en nuestro centro productivo hay unas plantitas, ¿no? Que son las pitangas, que son más o menos, digamos, como la acerola, ¿no? Solo un poquito más grandes, más sabrosas.
Y resulta que, bueno, hay una época en la cual pues, sufrimos ataque de los cepes, ¿no? O sea, de las hormigas, ¿no? Las hormigas lo defolian a las plantitas. Y entonces, bueno, en un día para otro aparecieron todas defoliadas y dijimos, pucha, que ha sido un desastre. Entonces, bueno, como estábamos haciendo limpieza de los depósitos del biol, entonces, bueno, la parte, digamos, con sedimentos, lo hemos ido echando a las plantas, ¿no? A donde quedaba, a donde llegaba. Y claro, no hemos llegado a abarcar todas las plantas, ¿no? Y bueno, fíjense, nosotros no pensamos hacer ninguna observación, nada, simplemente si, bueno, le vamos a echar así, ¿no? Sabemos que iba a funcionar, ¿no? Pero oye, no sabíamos qué tan rápido iba a funcionar. Y entonces cuando, bueno, después al día siguiente o a los 2 días llovió, y en, qué sé yo, en una semana esas plantitas han tenido un rebrote, pero fenomenal, fenomenal, ¿no? Y aquellas plantitas donde no lo hemos echado, porque bueno, o estaba muy lejos o simplemente no reparamos en echar ese producto, nada, seguían sin hojas, ¿no? Seguía el tallito, viva la planta, pero sin hojas o con brotes pequeñitos. Y entonces, fíjense esto, ¿no? Cómo es la situación interesante de lo que ocurre, ¿no? Nosotros le comentamos esto bueno, a una persona, y esa persona pues dice, perfecto, ¿me asegura lo que pasó eso? Sí, estamos asegurados, bueno, sacamos fotografías, todo, le mandamos. Y resulta que, bueno, ahí está ¿cómo se llamaría esto? Lo que creo que para mí es importante, ¿no? Para los otros no lo es, ¿no? O al revés, lo que para mí no es importante, para los otros es importantísimo. Y en este caso, para nosotros sí, digamos que la pitanga se veía bonita, bien, ¿no? Pero sin ningún fin comercial, sin ningún fin económico. Pero ya cuando el otro miró ese efecto, entonces lo que nos dijo es, bueno, ya yo necesito 200 litros. Bueno, teníamos 200 litros, lléveselo. Y nosotros no sabíamos a dónde lo estaba llevando. Bueno, no nos interesa además, ¿no? Dónde lo está llevando. Y después nos pidió otros 500. Ah, no, entonces ya nos llamó la atención, ¿no? Oye, ¿y dónde lo estás utilizando? ¿Y qué creen? Lo utilizó o lo está utilizando en la coca, ¿no? Y entonces en la coca dice que da tremendo rebrote. Él nos comentó que tienen una unidad de medición, no sé cuál es la unidad de medición que tienen allá, pero dice que eran como 7 en su terreno, daban 7, digamos que eran bolsas, utilizó otro término de medición, no me acuerdo cuál es, pero eran 7, ¿no? Normalmente. Y cuando le echó el producto, resulta que ahora tiene 15, 18. Uy, increíble, ¿no? Y bueno, como hay mucha gente que pues al ver esas cosas pues replican, y entonces ahora, bueno, él ha hecho allá en el trópico cochabambino, ha hecho así como una sucursal, ¿no? Y entonces él comercializa ya el producto, ¿no? Entonces, ¿a qué va este comentario? Uno, a que muchas de las cosas, ¿cierto? Uno a veces quizás no las busca, ¿no? Como cualquier, digamos, como cualquier descubrimiento, diríamos así, que uno hace, ¿no? A veces uno no está diciendo, voy a descubrir esto para echar allá, no, ¿no? Ya lo echamos y bueno, para nosotros fue interesante, pero para otros fue demasiado importante y ahí surgió esa posibilidad, ¿no? Pero ¿a dónde voy yo con esto? Con esto voy a dar la importancia de lo que de lo que son los ácidos húmicos, ¿no? Entonces, tener los ácidos húmicos, tener el humus, evidentemente da una cualidad tremenda, ¿no es cierto?, al suelo, ¿no? Con esos indicadores que le estoy diciendo, de la soya, de la coca, del maracuyá, por ejemplo, ¿no? Tenemos otros datos ahí del maracuyá. Oiga, es sorprendente, ¿no? Y claro, tiene su explicación esto, porque claro, el humus, como ya les dije, es como si estuviésemos sirviendo el plato, ¿no? Que hay que comerlo, en este caso la planta, listo para comerlo, ¿no? Y resulta que no solamente es arroz y papa, sino tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, porque el humus es un complejo orgánico. Entonces tiene de todo, ¿no? Entonces ahí pues es un banquete de nutrientes para las plantas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si solo, digamos, alguien dijera, bueno, ¿y qué pasa si yo le echo solo estiércol? ¿También es materia orgánica? Sí, claro que sí.
Pero resulta que el estiércol es una materia orgánica sin procesar, ¿no? Y entonces ese estiércol está procesado, evidentemente, porque está saliendo del sistema digestivo, en este caso, digamos, del ganado, ¿no? Está predescompuesto, pero no está totalmente descompuesto, ¿no? Y entonces, cuando yo agrego, hay mucha gente que agrega, digamos, estiércol, y bueno, ellos dicen, a mí también me responde, ¿no? Solo el estiércol, pero bueno, y resulta la pregunta lógica, ¿no? O sea, ¿tú es la primera vez que aplicaste estiércol? No. Entonces, ¿qué pasa? Todas las veces que cosecho y siembro, aplico estiércol. Ah, no, pues entonces, claro, la mineralización del estiércol lleva su tiempo, entre 3, 4 meses más o menos, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo aplico ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy aplicando ahora, no lo voy a ver el fruto en esta cosecha, lo voy a ver en la próxima. Pero el fruto que estoy viendo en esta cosecha no es de lo que yo he agregado, sino de lo que he agregado anteriormente, ¿no? Eso a veces mucha gente no lo entiende, incluso estoy hablando yo de gente muy entendida en el tema, ¿no es cierto?, que aplica estiércol, pero que cree que la aplicación del estiércol en ese momento está dando sus resultados, y no es así, ¿no? Entonces, lo importante que es tener materia orgánica totalmente descompuesta. Es como darle un plato servido con todo lo que pueda haber, digamos, de exquisito, ¿no es cierto?, para el humano, y nutritivo además para el humano, vendría a ser para la planta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es la materia orgánica abiótica, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, hay diferentes clases de materia orgánica que pues tienen uso distinto, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, esto que ven aquí es bueno, a ver, estas dos fotografías acá son lo que yo les decía que son prácticas que se pueden realizar para incrementar ese 5% de materia orgánica. Ojalá los suelos tuvieran 5%, por si acaso, no lo tienen, ¿no? Normalmente un suelo acá en Santa Cruz con una cantidad de materia orgánica respetable ya es, digamos, de 1.9, 2.1, 2.2%, ya estamos hablando de un suelo con una buena cantidad de materia orgánica. Pero fíjense, no estamos hablando ni de la mitad de lo que tendría que haber, ¿no? Porque si hablamos de la mitad sería 2.5, ¿no? Entonces, cuando hacemos el análisis del suelo, ¿no? Para las empresas, y sale una materia orgánica de 2.1%, pucha, felices, ¿no? Porque claro, es una gran cantidad de materia orgánica aquí en Santa Cruz. Pero como les digo, no llegamos ni al 50% de lo que debería haber en el suelo, porque no se olviden que en el suelo debería haber 5%. Ahora, si hay más de 5%, ya no es un suelo, eso ya, ya no es un suelo mineral, ya eso es un suelo orgánico, ¿no? Más adelante vamos a ver eso, las clases de suelos. Pero bueno, entonces aquí tenemos nosotros dos materiales que se llaman la crotalaria y la mucuna, que hay mucuna negra y mucuna ceniza, que son dos plantas que se utilizan para incrementar la materia orgánica en el suelo. Es decir, se conoce como abonos verdes, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado esto, abonos verdes. Allá en el Vallecito, por ejemplo, hemos establecido un ensayo, a ver si al final del semestre podemos hacer un recorrido por todos los ensayos que estamos realizando. En el Vallecito hemos hecho sobre abonos verdes, estamos haciendo sobre fertilización orgánica, sobre fertilización química, y quizás, ¿no? Por ahí tengamos nosotros, por ahí suerte o ganas, que más que suerte, de hacer un paseíto por esos trabajos de investigación y ahí ver los beneficios, ¿no?, que tiene aplicar materia orgánica. Y entonces hay un grupo de la química agrícola que está haciendo esto de abonos verdes, ha sembrado mucuna y con el objetivo de generar biomasa, ¿no? Evidentemente esta biomasa no tiene ninguna utilidad económica, o sea, no genera no lo vendemos, nada, ¿no? Ni la semilla, nada. Entonces, aparentemente, así como una práctica, esto significaría como un gasto, ¿no? Si ustedes le dan esta propuesta a un empresario o a un mediano productor, le dicen, no, pues yo voy a sembrar, voy a echar maquinaria, voy a echar semilla y no voy a utilizar mi suelo y además no voy a ganar nada, no, mejor no lo hago. Entonces no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto, ¿no? Pero en realidad esto es una inversión, ¿no?
porque evidentemente incrementar la materia orgánica en el suelo ya se ha demostrado que los beneficios son bastante altos, ¿no? Es más, acá en Santa Cruz, con lo que son las lluvias totalmente desfasadas, ¿no es cierto? Por el famoso cambio climático, todas aquellas empresas que tienen este tipo de práctica, esto que estoy remarcando acá, no sé si se ve, a ver, voy a verlo, acá, pluma. Esto, por ejemplo, que se llama siembra directa, tiene una tremenda ventaja frente a los suelos donde no hay cobertura muerta, que se llama mulch, por si acaso, ¿no? ¿Y dónde está la ventaja? Resulta que acá, pues, la humedad es interesante. Se acumula bastante humedad, ¿no? Hay una buena retención de humedad, de tal manera que las siembras, ¿no es cierto?, se realizan nomás en el tiempo que se tienen que realizar. No tenemos que estar esperando lluvias ni nada de eso, ¿no? Pero imagínense si el suelo está descubierto, entonces acá tiene que llover y tiene que haber suficiente humedad. ¿Para qué? Para que germine la planta y, bueno, empecemos con el cultivo. Esa cosita que aparentemente no es importante, genera una tremenda diferencia en el producto final, ¿no? Entonces, estas dos son los abonos verdes. Esta es una planta que es una plantita vertical, ¿no es cierto? Desarrolla bastantes foliolos. Y lo interesante de esta crotalaria es que tiene una raíz muy profunda, ¿no? Muy profunda. Entonces, aporta materia orgánica hacia adentro del suelo, es decir, en el subsuelo, por las raíces, y desarrolla muchas raíces, muy fibrosa la raíz, y además aplica materia orgánica arriba del suelo, es decir, en la superficie del suelo. Porque después cuando llegamos a esto, ¿no es cierto? Esto que es la floración, entonces aquí se tiene que hacer un corte de todo este abono y después incorporarlo, ¿no? O dejarlo ahí como cobertura. No conviene dejarlo como cobertura porque como es una planta leguminosa, ¿ya? Voy a hablar aquí de una cosa muy interesante que ustedes que han hecho compostaje o van a hacer compostaje deben haber manejado, la relación carbono-nitrógeno, ¿ya? Estas plantas que son las leguminosas tienen una relación carbono-nitrógeno muy baja. Estamos hablando alrededor de unos 20, 22 más o menos, ¿no? Y entonces esa relación baja de carbono-nitrógeno hace que esto se descomponga rápidamente. Entonces, si nosotros pasamos por aquí una desbrozadora, entonces, claro, se va a ver bonito, ¿no? Como un colchón y se va a secar y va a seguir como un colchón, pero llueve y eleva la temperatura y esto se descompone violentamente. Y desaparece, pero así como si alguien lo hubiese alzado y lo hubiese llevado a otro lado. De repente el suelo aparece totalmente descubierto, ¿no? Y entonces, ¿eso es por qué? Porque se descompone rápidamente y obviamente se incorpora al suelo, ¿no? Pero se incorpora en digamos, una pequeña cantidad, ¿no? Una pequeña cantidad porque no se olviden que esto es biomasa, ¿no? Y la biomasa en realidad tiene 70-30. 70-30 de qué? 70 de agua y 30% de materia seca. Entonces, de todo esto que ven ustedes, prácticamente el 30% nada más es que se mineralice. El 70% pues se va en agua, ¿no? Y entonces por eso que el incremento en la materia orgánica a las primeras incorporaciones no es muy significativo. Entonces, para evitar eso hay que incorporarlo, ¿no? Hay que incorporarlo y entonces es mucho más benéfico, ¿no? Entonces, para utilizar esto como abonos verdes, entonces se puede utilizar ya en aquellos suelos donde ya está, digamos, en un proceso de recuperación de suelo, ¿no? También se puede utilizar para iniciar una recuperación de suelos, pero digamos va a tardar un poquito más, ¿no? Porque como les digo, se descompone, hay que volver a sembrar, se descompone. Lo interesante de esto es que una vez que ustedes compran semilla, ya no es necesario que vuelvan a comprar, ¿no? Porque pueden ustedes dejar una pequeña superficie para cosechar y entonces ahí ustedes generan su propio banco de semillas, que es lo más aconsejable, ¿no? Porque además la semilla no es tan barata. Entonces, bueno, esa es la forma como se puede manejar estas materias orgánicas, ¿no? Que se conocen como abonos verdes. Ahora, esta es la otra materia orgánica que se conoce como mulch, ¿no? Y es materia orgánica muerta.
Esto normalmente es producto de las cosechas, ¿no? Fíjense acá, supongamos que maíz, acá se sembró, se cosechó el maíz, y entonces lo que se hace es pasar una desbrozadora y todo esto que no se, todos estos órganos que no se cosechan, pues quedan en el suelo, ¿no? Y se va generando una capa de mulch, se llama mulch, M-U-L-C-H, mulch, ¿no? Y entonces, la relación de esto es interesante, ¿no? Esto no se decompone muy rápido como estos. ¿Por qué razón? Porque en el caso del maíz, en el caso de las gramíneas en general, no sé si ustedes entienden lo que es gramíneas, pero eso les voy a explicar. En la vegetación hay dos grandes grupos de vegetales, ¿no? Uno que se llaman las leguminosas, que son estas leguminosas, y estas que son las gramíneas, ¿no? Las leguminosas y las gramíneas son fáciles de identificar. Obviamente hay que identificar, se pueden identificar por la hoja, ¿no es cierto? Generalmente las gramíneas son hojas lanceoladas, así como del maíz, ¿no? Yo creo que todo el mundo alguna vez ha visto una planta de maíz. Esa es la hoja de una gramínea, o la de un pasto, por ejemplo. Cualquier pasto, esa es una hoja lanceolada. Y las hojas de las gramíneas son ovaladas, ¿no? O sea, son ovaladitas, tienen diferentes formas, pero no son lanceoladas. Eso es una manera de reconocer. Ahora, si queremos tener más certeza de que realmente esta es una leguminosa, entonces tenemos que llegar al fruto, ¿no? Y resulta que el fruto en estas plantas es una vaina. Es una vaina. Entonces ustedes ven, ajá, por más que sea un árbol, por si acaso, o sea, no es necesario solamente plantitas así. Un árbol, ¿no? Por ejemplo, la pajarilla, la chamba, no sé si ustedes conocen, la chamba o la pajarilla, ustedes ven, bota su flor, sale el fruto y es una vaina. Entonces, si es una vaina, esa planta es una leguminosa, ¿ya? Entonces, es muy fácil reconocer a las leguminosas, ¿no? Todas esas leguminosas tienen un carbono nitrógeno bajo, por eso es fácil de componer, y en el caso de las gramíneas, su relación carbono-nitrógeno es alto. Y bueno, ¿qué significa alto, no? Porque alto no es una unidad de medida cuantitativa. Alto estamos hablando de unos, 125, ¿no? En el caso del arroz como 250. Relación carbono-nitrógeno, ¿no? En el caso de la acerrín, por ejemplo, 400, ¿no? Entonces, esa es la relación elevadísima. Y entonces, cuando los materiales orgánicos tienen una relación carbono elevada, entonces eso quiere decir que tiene lenta descomposición. Por esa razón es que acá se ve que se acumula la materia orgánica, ¿no? Entonces, las empresas, ¿no es cierto?, si quieren hacer esto que se llama siembra directa, se llama así, ¿no es cierto?, en términos técnicos agronómicos, si quisieran hacer con estos abonos, nunca van a tener así. Nunca van a tener esto porque esto se descompone, como les digo, y se incorpora rápidamente al suelo. Entonces, lo que ellos hacen es utilizar gramíneas, ¿no? Entre ellos está el maíz, está el sorgo, principalmente el sorgo forrajero o el sorgo granífero, y esos son los que después de cosechar, pues lo dejan en el rastrojo, ¿no? Entonces, fíjense la relación carbono-nitrógeno, que es un dato muy importante en la materia orgánica. Bueno, esto digamos que son materia orgánica en estado natural, ¿no? Digamos que se pueden manejar, pero hay otras materias orgánicas, como por ejemplo estos nuestros residuos, ¿no? De frutas, verduras. Entonces, esto lo podemos utilizar, ¿no? Y lo podemos utilizar haciendo esto, que se llama el famoso compost, ¿no? Compostaje. El compostaje es una técnica, bueno, ya bastante antigua, que se utiliza justamente para reutilizar estos materiales orgánicos y de alguna u otra manera, pues, volver, ¿no?, esos nutrientes al suelo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes técnicas de hacer compostaje, hay pilas estáticas, dinámicas, hay pilas, digamos, con infusión de aire, bueno, un montón de pilas que lo que buscan en realidad es acortar el tiempo, ¿no? Porque de todas formas, si ustedes no toman en cuenta ningún aspecto técnico, simplemente lo amontonan la basura en un lugar y punto y se olvidan, igual se va a descomponer. Solamente quizás va a desprender malos olores, por ahí quizás inicialmente se va a llenar de moscas y va a haber seguramente larvas de moscas, ¿no? Y eso va a generar un olor desagradable, pero bueno, al final igual se va a descomponer, ¿no? Sin tener ningún detalle técnico.
Pero en el caso del compost hay que evitar malos olores, hay que evitar que las moscas pues estén presentes, hay que acelerar el tiempo de descomposición porque eso es lo que nos interesa y para eso se aplican técnicas, ¿no? Técnicas que nos permiten hacer eso. Entonces, por eso que el compostaje es una práctica muy interesante, ¿no? Para reutilizar o reciclar, si ustedes quieren, todos estos residuos que se generan por lo general por la humanidad, ¿no? Porque ¿quién genera estos residuos? Los humanos. No lo hacen los animales, ¿no? Más bien los animales nos ayudan a consumir esto, ¿no? Eh, Cuando nosotros hemos presentado un proyecto a la alcaldía, a la actual alcaldía, para manejar todos esos residuos que se generan en el nuevo abasto, para hacer el perfil de proyecto nos hemos tenido que ir a parar unos 3 días ahí donde se reúne la basura orgánica, ¿no? No sé si ustedes conocen el nuevo abasto, ahí al kilómetro 9 u 8 creo ¿no? De idas a La Guardia. Hay una zona donde todas las personas que no tienen, digamos, condiciones de comercializar su producto van y lo dejan ahí, ¿no? Y es una cosa interesante eso porque ahí vienen los carretilleros, ¿no? Ya con toda la carga y ¡pum! Lo botan. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahí era cuantificar, ¿no? Cuánto hay, ¿no? Y bueno, para saber cuántas pilas habría que hacer. Bueno, un perfil que nos han pedido hacer. Pero ¿qué es lo interesante de esto, no? Es que venían diferentes residuos, ¿no? Verduras, frutas, tubérculos, qué sé yo. Y la gente ahí pues rescataba lo que todavía se podría utilizar. O sea que si bien había una caja de tomate, digamos, podrida, pero no estaba toda la caja de tomate podrida, ¿no? O sea, había algunos tomates que se podía rescatar. Y entonces, pues ahí la gente, fíjense cómo es, ¿no? La economía a ese nivel, pues incluso lo compran o ¿cómo se llamaría? Se apropia de las carretillas que ya vienen de allá de las casetas de venta, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuánto esto vale tanto? Y bueno, alguien paga y bueno, primero escoge él o ella lo que quiera, ¿no? Y después ya lo que realmente no sirve lo deja. Y entonces viene como una segunda mano, ¿no? Es lamentable lo estoy contando, pero es la realidad. Y entonces, bueno, uno con esa curiosidad y ya me pregunta y dice, oiga señora, ¿y qué hace usted con estos que está recolectando, ¿no? Bueno, al principio hay una escepticidad, ¿no? O sea, no quieren decir nada porque creen que pues uno es malo, que le va a denunciar, qué sé yo, pues, ¿no? Pero ya después generando confianza, ¿no? Entre la gente, porque el primer día no los querían ni ver, el segundo día ya más o menos se acostumbraron, el tercer día ya compartíamos ya conversación y bueno, ahí hemos llegado a tener una conversación y nos enteramos de que esos lo comercializan en las tienditas de las calles, ¿no? Todavía son comerciables, ¿no? Y lo otro que no es comerciable se lo llevan para criar chanchos, de tal manera que entonces lo que queda ahí realmente es lo que prácticamente no sirve para nada, ¿no? Y es eso lo que realmente debería ir al compostaje, o lo que va al compostaje. Entonces, de la totalidad de residuos generados, porque nosotros registramos las carretillas enteras, ¿no? De la totalidad de residuos generados, pues fíjense, un 30% realmente es, digamos, compostable. El 70% la gente lo rescata, ya sea para el consumo humano o para los animales. Y entonces, bueno, lo que uno, ¿no? Por eso yo digo que es muy importante para proyectar, es muy importante tener datos, ¿no? Porque si no, el proyecto lo sobredimensiona o lo subestima, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros creíamos que, pucha, ¿cuántas toneladas? Pues no, tantas toneladas, hablábamos de toneladas, y resulta que en los hechos reales no están así, ¿no? Entonces, fíjense esa experiencia sobre residuos orgánicos, que quizás muchos lo saben y quizás otros no lo saben, ¿no? Y pues es parte de nuestra realidad, ¿no? Es parte de nuestra sociedad. Y bueno, ¿no? Hay que entender esos puntos también, porque no es todo técnico, ¿no? O sea, nosotros, bueno, según la alcaldía, todo lo que va a esa jaula o a ese canchón debería reciclarse, ¿no es así? Que le va a decir a la gente que no alce, digamos, su tomate que todavía pueden usar.
¿no? O qué le va a decir a la gente que esas yucas que se los lleva para sus chanchos, me imagino, para criar animales, no lo va a llevar. O sea, es, creo yo, un poco, ¿no? Incómodo, ¿no? Decir eso. Aquí nadie toca, ¿no? Es un poco incómodo. Bueno, todo eso tuvo que estar, ¿no? Dentro del proyecto. Y a ver, pues, ¿no? Ojalá que la alcaldía, pues, no sé, acepte o no acepte, pero que nos diga algo. Y bueno, y ver el tratamiento de esos residuos orgánicos en los centros de abastecimiento. Bueno, y ahí está pues esta opción, ¿no? El compostaje. Entonces, bueno, imagínense si alguien está haciendo compostaje, pues está ya aprendiendo, ¿no? Una técnica que, fíjense, es muy importante a nivel municipal, ¿no? Bueno, ahora, fíjense acá el efecto de los residuos orgánicos sobre la materia orgánica del suelo, ¿no? Vamos a hacer algunos puntos más rescatables porque los efectos son muchos, ¿no? Pero aquí vamos a ver, la cantidad de residuos orgánicos afecta a la materia orgánica del suelo, lógico, ¿no? O sea, mientras mayor cantidad de residuo orgánico tengamos, hay más posibilidad de que la materia orgánica en el suelo, pues, incremente, ¿no? Bien, diferentes tipos de residuos producen aumentos similares de carbono en el suelo, correcto. Y esto se debe a la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de materia orgánica, ¿no es cierto? O fíjense, cuando hablamos de química orgánica, ustedes han debido llevar química orgánica, y ustedes hablan la química del carbono, ¿no? Elemento principal de la química orgánica, el carbono, y después ahí ya el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, los halógenos, el fósforo, el azufre y otras cosas más, ¿no? Pero lo esencial es el carbono. Y entonces cuando hablamos de la materia orgánica en el suelo, lo esencial también es el carbono. Solamente que en este caso el carbono tiene relación con otros nutrientes, vamos a ver más adelante, con el nitrógeno, con el fósforo, con el azufre, ¿no es cierto? Pero el carbono es el que tiene eso, ¿no? Entonces, aquí en otras palabras, cuando ustedes van a hacer, digamos, el análisis de materia orgánica en el suelo, tienen que saber que están determinando la cantidad de carbono que tiene el suelo, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Entonces, acá por eso dice que los diferentes residuos producen aumentos similares de carbono en el suelo, o sea, el alfalfa, la caña de maíz, paja de avena, viruta, todo eso, tienen diferente cantidad de carbono, ¿no? Por lo tanto, los aumentos pues, pueden ser en algunos bastante, en otros pues no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo elijo alfalfa, no sé si ustedes conocen esta alfalfa, es un forraje, ¿no es cierto? Esto tiene una baja cantidad de carbono respecto, por ejemplo, a la caña de maíz, digamos, ¿no? Y quizás mucho menos en función a las virutas. Las virutas son el residuo del trabajo de las maderas, ¿no? Entonces, entre la viruta y el alfalfa, pucha, es una tremenda distancia abismal entre la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Esto tiene poco carbono y esto lo que tiene mayor cantidad de carbono, ¿no? Bueno, la materia orgánica está también relacionada directamente, hay una correlación directa entre la materia orgánica y el nitrógeno, ¿no? Entonces acá por eso que esto es muy importante. El aumento del nitrógeno en el suelo varía con el contenido de nitrógeno residual, es decir, con el nitrógeno de la materia orgánica. Si nosotros colocamos materia orgánica rico en nitrógeno, entonces en el suelo va a haber una buena cantidad de nitrógeno. Si nosotros colocamos materia orgánica bajo en nitrógeno, en el suelo va a haber poco nitrógeno, por lo menos por parte de ese material que estamos incorporando al suelo. Entonces, la relación carbono-nitrógeno, ¿no es cierto?, es una relación directamente proporcional entre estos dos elementos. Mayor materia orgánica, mayor nitrógeno. Menor materia orgánica, menor nitrógeno, ¿no? Es por eso que cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio de ciencias agrícolas, nosotros hemos determinado, digo nosotros porque hemos participado en determinar ese coeficiente. No hacemos análisis de nitrógeno nosotros, ¿no? Porque si hiciéramos análisis de nitrógeno, tendríamos que analizar dos nitrógenos, ¿no? El nitrógeno amoniacal, el nitrógeno de nitratos, ¿no? O sea, amoniacal significa amoníaco y amonio, y principalmente amonio, y el nitrógeno de nitratos significa nitratos y nitritos, principalmente nitratos. La sumatoria de ambos se llama nitrógeno total, ¿no?
Entonces se hace, evidentemente, es con el Keldal, se hace con el Nessler. Bueno, hay varias metodologías para hacer el nitrógeno amoniacal y nitritos, pero digamos tiene su costo, ¿no? Entonces tiene su tiempo además también. Entonces nosotros hemos hecho un estudio estadístico con varias muestras que llega al laboratorio y hemos determinado junto con el ingeniero Eduardo Canedo, a propósito maestro de mí, ¿no? Que todo lo que yo sé creo que es lo que él me transmitió. Hemos realizado un coeficiente y el coeficiente es 530, ¿no? Entonces, ustedes sacan la materia orgánica, suponte que sea 3%, mucho, pero digamos que sea 3, ustedes multiplican por 530 y entonces ahí tienen el porcentaje, el nitrógeno en partes por millón, ¿no? La cantidad de nitrógeno en partes por millón. Pero hay otros laboratorios que no utilizan ese coeficiente, entonces hacen amoníaco, hacen amonio, hacen nitrito, hacen nitrato, suman los contenidos y sacan el nitrógeno total, que estadísticamente es igual, sacando el coeficiente, utilizando el coeficiente. Bueno, entonces de eso es importante el nitrógeno, ¿no? Entonces calculan, determinan análisis de materia orgánica, automáticamente pueden determinar nitrógeno. Ahora, los abonos verdes, lo que les decía, la mucuna, todas esas plantas vivas, su principal función es secuestrar nitrógeno fijado biológicamente para el próximo cultivo. Son muy poco efectivos en aumentar el carbono orgánico del suelo, es lo que yo le dije. Se consume rápidamente, o sea, no ganamos mucho en carbono en el suelo. Pero ¿qué es lo importante de esas plantas? Es que fijan nitrógeno, ¿no? Secuestran o fijan nitrógeno atmosférico. Entonces, todas las leguminosas tienen esa particularidad, ¿ya? De hacer una acción simbiótica con un microorganismo que se llama el Rhizobium. Entonces, el Rhizobium más la semilla, la planta de la leguminosa, fija el nitrógeno atmosférico al suelo. Entonces, fíjense, por eso que si alguna vez ustedes dicen, tengo yo soya, y dice, ¿cuánto necesita de nitrógeno la soya? Y en muchas tablas comparativas la soya es negativo, ¿no? Dicen, menos 250 kilos. ¿Cómo? Dice, o sea, ¿no debo agregar nitrógeno al suelo para soya? No, porque más bien la soya le está fijando nitrógeno, ¿no? Y esa es una particularidad de los abonos verdes, ¿no? Y de todas las leguminosas en general. Pero ya ahora hay estudios que evidentemente desde una etapa vegetativa las leguminosas sí fijan nitrógeno, pero en las primeras etapas vegetativas la leguminosa, como cualquier planta, necesita nitrógeno. Entonces, por eso que es ahí donde ingresa el biol, el humus, qué sé yo, para fortalecer la planta en sus primeros días, ¿no? Semanas en realidad. Bueno, entonces eso es lo que es la importancia de los residuos orgánicos, ¿no? A ver, sigamos. Bueno, vamos a desarrollar aquí los macroorganismos. Bueno, este tema es realmente muy apasionante, a mí me gusta esto, porque esto se llama la microbiología del suelo, ¿no? Y hablar de la microbiología del suelo es hablar de un mundo, ¿no? Porque me acuerdo, Eduardo Caneo decía, si nosotros tenemos un puñadito de suelo en la mano, pues tenemos prácticamente casi la población mundial. Se pueden imaginar, esa es la relación. Me esperan un ratito, por favor, voy a atender un asunto personal y en 2 minutos terminamos. No, mejor, no sé qué tiempo me llevará a atender este caso. ¿Por qué no quedamos aquí? Por favor, les pido quedar aquí para continuar este mundo apasionante de los organismos vivos en el suelo en la próxima clase. ¿Les parece? Listo, Listo, Inge. ingeniero. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces, ok, les agradezco por estar en la clase y bueno, nos veremos el próximo miércoles. Ya, este temita es interesante, ya les voy contando por qué. Bueno, les agradezco por estar en la clase y que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana. Hasta Listo, Inge. luego, Muchas joven. gracias por la clase. Hasta luego. Listo.